Bueno, buenas tardes. CETAG supongo que lo conocéis, es el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, nos dedicamos a movilidad y yo quería, bueno, tengo 15 transparencias, 15 minutos, en principio todo debe cuadrar. Y quería, bueno, pues centrarme en dos conceptos. Uno es el concepto de ecosistema del hidrógeno y otro la industria. Veréis, nosotros estamos al final de la cadena de valor, o sea, producción, distribución, almacenamiento, usos, y dentro de los usos, pues somos el uso más pequeñito. Está claro que el hidrógeno tiene que ser, es gran parte como insumo químico y gran parte para descarbonización industrial, pero en movilidad, bueno, pues también es una solución. Como decía el director general Pablo antes, tenemos que ser agnósticos en tecnología. Entonces, a mí me gusta mucho esta gráfica que ya tiene un tiempo, pues la gente te pregunta, ¿cuál es el lugar, ¿no? O cuál es el uso del coche de hidrógeno. Bien, en esta gráfica, dependiendo de la carga que va a llevar el vehículo, dependiendo de la distancia que vayamos a recorrer, pues lógicamente unas tecnologías tienen más sentido que otras. Está claro que para pequeños desplazamientos en entornos urbanos, lo más eficiente es un vehículo eléctrico. Para distancias medias, pues un vehículo híbrido. Eh, Luego hay un fenómeno que ocurre, que es que cuando el vehículo eléctrico de baterías ya alcanza un determinado tamaño, la batería proporcionalmente crece mucho. Entonces, aproximadamente un vehículo utilitario, su batería puede llegar a pesar 1000 kilos, pero lo que no tiene sentido es que un camión que tiene 30 toneladas de carga lleve 10 kilos de una batería, ¿no? Eh, entonces, ahí es cuando tiene sentido el uso del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno como combustión, como decía Julio, que también en combustión dual, o el vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno. La otra variable que no se ve aquí es el tiempo de carga. Un inconveniente que tienen los vehículos eléctricos para desarrollar la movilidad es que requieren, de momento, pues, un alto tiempo de recarga. Entonces, tú no puedes tener un vehículo que tiene que estar en operación 24 horas recargando 8 horas o 3 horas o 4 horas. La recarga de un vehículo de hidrógeno es muy rápida, es como un vehículo convencional y aproximadamente son 3 minutos. Entonces, bueno, una pequeña introducción a lo que es el vehículo de hidrógeno. Perdonad si muchos lo conocéis, a veces hay gente que me dice que no sabe un poco cómo es el concepto de un vehículo de hidrógeno. Un vehículo de hidrógeno se carga en una hidrolinera o hidrogenera, carga un gas a una presión 350 o 700 bares. Se carga por un boquerel, que es bueno, pues una conexión de gases que tiene una comunicación infrarroja para mayor seguridad, y se almacena en estos tanques que veis aquí. Este es el esquema de un Toyota Mirai primera versión. Los vehículos suelen llevar tanques de 700 bares, los automóviles, y los vehículos más pesados son varios tanques de 350. Aproximadamente a 700 bares de presión almacenamos unos 5 kilos de hidrógeno en un vehículo, y eso, más o menos en un utilitario, es un rango de 100 kilómetros por kilo. Con lo cual, más o menos, tenemos con 5 kilos pues una autonomía de 500 kilómetros, que es bastante aceptable. De ahí, ese hidrógeno va a la famosa pila de combustible. Ahí se produce una reacción electroquímica donde con hidrógeno y oxígeno producimos electricidad. Se llama pila porque son un montón de membranas intercaladas. Daos cuenta que en el Toyota Mirai, por ejemplo, la tensión de pila son 0,7 voltios, hasta alcanzar los 245 de salida, tenemos unas 300 y pico membranas apiladas, la famosa pila de combustible. Después, perdón, después tenemos un convertidor de potencia, aquí que es el 2, que es para adaptar esa tensión de salida a la tensión que llevan los motores. Estamos hablando de un concepto de vehículo eléctrico. Los motores son eléctricos, van en rueda y, bueno, pues aquí tenemos una tensión aproximadamente de 2,45 y la tensión de los motores es 6,50, que sería la tensión a la cual trabajarían con un vehículo de batería. Es decir, sacamos la batería, metemos tanques y metemos una pila de combustible. ¿De acuerdo? Esto es un poquito el concepto. El Toyota Mirai 2 ya viene mejorado, ya tiene una autonomía más grande, la pila de combustible es un 25% más pequeña y va en la parte de dentro. Aquí veis un poquito, bueno, pues un poquito mejor la arquitectura del vehículo, donde van colocados los tanques, la pila y el conversor. ¿Vale? Entonces, bueno, esto
Es una tecnología que ya está disponible comercialmente, o sea, hay coches, el Toyota Mirai, el Hyundai Nexo, etcétera, pero eso no quiere decir que haya mucho desarrollo de tecnología que haya que hacer aquí. En nuestra experiencia, bueno, trabajamos lógicamente para fabricantes bueno, los vehículos se lanzan con determinado rendimiento, pero admiten mucha mejora. ¿Cuáles son las líneas tecnológicas en las que se trabaja para esta mejora? Bueno, pues en la gestión de la cadena de tracción. El vehículo lleva una pequeña batería y también lleva la pila de combustible. Normalmente va alternando su potencia entre ambas, de manera que la pila de combustible lo que hace es soportar el régimen estacionario cuando vamos en velocidad, pero soporta mal los cambios bruscos de la demanda de potencia del vehículo. Entonces ahí los absorbe la batería. En esa gestión de esa cadena de tracción del vehículo trabajamos, que es lo que llamamos un poco la gestión híbrida de la cadena de tracción. La gestión térmica también es muy importante, al igual que ocurre con el vehículo eléctrico. Y ahí también pues tenemos mucho que trabajar y mucho que mejorar. Y bueno, también hay el desarrollo de componentes para hacer las pilas más eficientes, con mayor densidad energética o tanques de almacenamiento más baratos. En esa parte nosotros no trabajamos. Estas son nuestras instalaciones centrales en Porriño, básicamente Z, que es un gran laboratorio donde tenemos, bueno, pues muchas. Os he evitado la presentación general de Z, solo os voy a enseñar esto, pero poco para que veáis los distintos laboratorios que tenemos, donde probamos los vehículos y desarrollamos, y una pista de pruebas de baja velocidad que tenemos aquí, que es básicamente para el desarrollo de algoritmos de conducción de vehículo conectado y autónomo. Los laboratorios de vehículo eléctrico están aquí, lo estamos ampliando ahora en esta zona. Y esto es un poco la visión interior de lo que es el laboratorio de vehículo eléctrico y de hidrógeno. Veis distintos equipos aquí, como bueno, mesas vibratorias multiaxiales para ver cómo se comporta el vehículo a vibraciones en carretera. Esto es un banco eléctrico y axel, que digamos que es la joya de la corona, que es donde conectamos el coche y somos capaces de ver toda todo el comportamiento de los diferentes subsistemas que os he contado antes. Lo veis aquí con un poquito más de detalle. Es aquí conectamos el eje delantero del vehículo, que iría puesto en esta zona. Y esto es un poco el scope de la tecnología que aplicamos. Podemos simular mediante software o aplicar hardware a todas esas partes del vehículo, es decir, tenemos baterías físicas o podemos tener baterías virtuales, conversores de potencia, inversores, que, bueno, pues mediante software con los modelos que ya disponemos de los diferentes vehículos, pues podemos estudiar y alterar su funcionamiento e intentar fabricar mejores algoritmos o proponer mejoras tecnológicas y probar los distintos desarrollos. Bueno, no voy a entrar aquí, es un tema un poquito más denso quizás. Pero hablaba antes de ecosistema. Vale que la cadena de valor del hidrógeno es muy larga y que en movilidad somos muy pequeñitos, pero tenemos una gran necesidad de que se desarrolle el ecosistema de hidrógeno. Normalmente en la movilidad no vamos a estar conectados a la red troncal de hidrógeno, ni siquiera a la secundaria. Lo que tenemos que hacer es nuclear distintas. Bueno, el objetivo es que haya una cada 150 kilómetros, en 2030 igual estamos muy lejos todavía. Lo que son las estaciones de dispensación de hidrógeno van a ser de generación local, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, para que veáis un ejemplo, esta es, a día de ayer, que la saqué actualizada, las hidrolineras o hidrogeneras. Una hidrolinera es aquella que no genera el hidrógeno, sino que parte de hidrógeno pues, en botella. Y una hidrogenera es aquella que mediante electrolisis lo genera in situ. Que hay en España. Solo hay dos en las cuales a día de hoy podemos cargar un vehículo. De hecho, tenemos ahora mismo intentado un vehículo de hidrógeno del que tenemos que hacer pruebas y lo tenemos que montar en una grúa y llevar a Madrid, donde está la hidrogenera más cercana. Hay otra también en Barcelona, son las dos únicas donde podemos cargar. Entonces, en este sentido, tenemos la suerte de que en Galicia tenemos un proyecto pionero, que es el proyecto Julio Verne Puerto de Vic, que está aquí, todavía en construcción, y va a ser la primera de todo el noroeste español. Obviamente en Europa la situación pues es muy diferente, ¿no? Así que, Julio, por favor, cuanto antes necesitamos esa hidrogenera
para poder hacer los desarrollos, ¿no? Suena un poco fuerte, ¿no? Hoy en día es como si te dijéramos, tenéis que ir a recargar vuestro vehículo a Madrid, lo tenéis que cargar en Madrid y luego traerlo de vuelta, ¿no? Pero es cierto que esta es la realidad diaria. Vale. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo en CETAC para impulsar ese ecosistema en la parte de movilidad? Bueno, pues este es un ejemplo, es un proyecto europeo que mencionaba antes el director general, Pablo, en el cual lidera CETAC y hay 10 entidades, entre ellas también la Junta de Galicia, universidades, centros tecnológicos y de conocimiento y empresas para desarrollar tecnología en el eje de la región Galicia Norte-Portugal. De ese vehículo que os he enseñado antes, sabéis que en automoción, bueno, tenemos es una empresa, es un sector muy fuerte en Galicia, donde tenemos un fabricante y tenemos toda una industria de componentes. Ninguno de esos componentes se fabrica en Galicia y casi ninguno en España. Ahora acabamos de comprar una pila de combustible que hemos tenido que traer de fuera, nos ha costado meses traerlo, y estamos seguros que en Galicia existen industria con potencial de poder surtir, eh, por lo menos en la automoción, de este tipo de componentes, pero necesitamos que todo el ecosistema trabaje para que esto sea una realidad. Bueno, como os decía, el objetivo de este proyecto es desarrollar varias cosas, entre ellas tecnología, tecnología del automóvil de hidrógeno en la región Galicia Norte de Portugal, con el objetivo de hacer esa transición también tecnológica y de las empresas para poder tener una movilidad sostenible en el. Este proyecto que tiene varios ejes, tiene por supuesto un eje de análisis, ¿no? De cuál es el estado actual y cuál sería el estado futuro deseable de la tecnología de hidrógeno y la producción, es decir, la movilidad. Tiene una parte de capacitación, o sea, en este proyecto se dan formaciones gratuitas que están disponibles al público si queréis asistir en las diferentes tecnologías del hidrógeno, tecnologías generales, en movilidad, en depósitos de almacenamiento, en pilas de combustible. Yo os animo después a que veáis la página web del proyecto. Hay desarrollos tecnológicos, se están desarrollando membranas de electrolizadoras y pilas de combustible, se están desarrollando depósitos sensorizados tipo 4 para vehículos, se están desarrollando cadenas de tracción y todos estos desarrollos luego se van a probar. Y se van a probar en vehículos, y se van a probar en dispensación, se van a probar en la realidad. En estas pruebas piloto que se van a hacer también en marco del proyecto. ¿Vale? Y luego, bueno, pues la habitual parte de difusión y comunicación, como el evento que tenemos mañana en Vigo, al cual os invito a asistir en este evento que va a ser en el FEDMAR mañana, que también vamos a contar con la presencia de Pablo Fernández. Vamos a presentar todos los resultados del Observatorio de Tecnología, eh, cómo están las empresas en la euroregión, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está afuera, cuáles son las capacidades. Se va a presentar un estudio bastante interesante con el diseño de lo que sería el corredor mínimo que se necesita y en segunda fase el corredor óptimo de estaciones de repostaje de hidrógeno en el eje Galicia Norte de Portugal, entonces un poquito más abajo. Se van a presentar las actividades formativas y de difusión y también se van a mostrar pues, algunos de los desarrollos que se han realizado en el marco del proyecto, como por ejemplo pues, un nuevo diseño de un depósito de combustible de hidrógeno por parte de CIE. Y por mi parte, pues nada más, pero no haberos aburrido demasiado y muchas gracias.